Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenos días a los que estén en una franja un poco diferente a la que presento yo aquí en España, de acuerdo a todos los que están en el cono de Sudamérica o Centroamérica. Y buenos días o buenas tardes a todas las personas que ven la sesión en diferido. Decirles que hoy vamos a tener una sesión un tanto disruptiva, ¿de acuerdo? No por el tema en el que vamos a presentar los contenidos, sino porque vamos a tener tres presentaciones diferentes, ¿de acuerdo? Tendremos una primera parte en la que terminaremos la presentación del tema 8, ¿de acuerdo? Ese ejercicio que dejamos ahí abierto y terminaremos con la parte de PDDL, ¿de acuerdo? El ejercicio del encadenamiento hacia atrás. Luego empezaremos con el tema 9, ¿de acuerdo? Es decir, veremos la primera mitad o un tercio de lo que viene siendo el tema 9, ¿de acuerdo? Recuerden que ya dijimos que el bloque 3 lo vamos a ver en cuatro sesiones, ¿de acuerdo? Y finalmente, los últimos 20 minutos de clase, a partir de las 7:10 o así, entraré con la presentación de la actividad 3, ¿de acuerdo? Estén tranquilos. La presentación de la actividad 3, perdón, la actividad 3 no tienen que empezar a realizarla hasta que entregan la actividad 2, ¿de acuerdo? Pero nosotros por normativa tenemos que presentarla X semanas antes de que ustedes empiecen a hacerla. Entonces, por eso se realiza hoy la presentación, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que tengan que empezar ya a hacer esta actividad. Es única y exclusivamente la presentación, ¿de acuerdo? Lo digo para calmar los ánimos. También he visto el mensaje de uno de sus compañeros, que supongo que ustedes también lo habrán visto en el foro, ¿no? En el que indicaba que la actividad 2 tenía mucho trabajo, que había cuestiones de documento que no se entendían, que ustedes estaban muy preocupados. Bueno, o sea, yo quiero lanzarles un mensaje de tranquilidad, ¿de acuerdo? O sea, creo que se ha puesto a su disposición, por lo menos por mi parte, yo no sé el resto de los profesores cómo lo hacen, un montón de material para poder hacer la actividad de una forma tranquila, sosegada y que se entiendan perfectamente en el documento qué es lo que se pide en cada uno de los apartados, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna duda con lo que se pide específicamente en alguno de los apartados, que lo pregunte en el foro, ¿de acuerdo? Que no se quede con las dudas. Y otra cosa, precisamente esta actividad se puede hacer de forma grupal porque somos conscientes que apoyándose unos en otros van a conseguir aprender más, ¿de acuerdo? Esto antes era una actividad que se realizaba de forma individual y se ha decidido pasarla a forma grupal por la retroalimentación que han dado algunos de los alumnos en cursos anteriores, pero también por esa consideración de decir, bueno, se trata de que ustedes vayan aprendiendo y se vayan entrenando de cara al examen, ¿de acuerdo? Entonces, por ese sentido, calma. Yo creo que los grupos que sean en torno a 4 o 5 personas no deberían de tener problemas en realizar la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que entre los cursos, el curso de laboratorio del otro día, el curso de familiarización de PDDL, las presentaciones que se han hecho, los ejercicios que se han ido presentando en clase, bueno, pues yo creo que todo ha ido enfocando a que ahora en un par de fines de semana, ¿de acuerdo? En este fin de semana y, bueno, entre el fin de semana pasado y el fin de semana y este fin de semana que viene, pues puedan ir preparando la actividad que, si no me equivoco, la tienen que entregar el día, pam, 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 a ver que tengo aquí abierta. Eso es, tienen que entregar el día 1 de junio, ¿de acuerdo? El próximo lunes. Entonces, bueno, yo creo que, y luego otra cosa, la extensión se hace de 8 páginas, pues para ayudarles a ustedes a sintetizar lo máximo posible, ¿de acuerdo? Porque ha habido gente años anteriores que ha entregado un documento de 50 páginas. Es que no hace falta hacer un documento de 50 páginas para responder a las preguntas que se pide ahí, ¿de acuerdo? Entonces, calma, calma, porque bueno, ahí está la rúbrica y ahí se indica cómo se les va a evaluar. Y el último aviso, ya sé que teníamos el viernes la presentación del examen, ¿de acuerdo? Pero el viernes, por unos motivos personales y familiares, no me va a ser posible impartir la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, para intentar avanzar lo máximo posible y que ustedes reciban esa información lo antes posible y se tranquilicen con respecto a cómo va a ser el examen de razonamiento y planificación, ¿de acuerdo? Tendremos esa sesión el lunes, el próximo lunes, el día 1 de junio,
a las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Pues bueno, estos son un poco todos los avisos que quería darles, ¿de acuerdo? Entonces ahora sin más dilación, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con todo lo que he comentado o ha quedado todo claro. Pulgares arriba, pulgares abajo. En cuanto a las evidencias que se piden en el documento, cuando hablamos de evidencias con respecto al apartado 1, lo que se piden son pantallazos. Eso es poner imágenes. Imágenes que pueden ir o bien en esos anexos o bien insertadas en el propio documento. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir a la parte de PDDL, ¿de acuerdo? Bueno, primero tenemos el ejercicio que estuvimos viendo el otro día en el del encadenamiento hacia atrás, ¿de acuerdo? Sí, sirven los anexos. Hombre, lo suyo es que no pongan todas las imágenes en los anexos, ¿de acuerdo? O sea, no quiero 8 páginas de texto sin ninguna imagen. Pero bueno, sí que es cierto que hay gente que cuando habitualmente, o grupos cuando habitualmente suelen hacer comparaciones, pues al final eso requiere poner varias imágenes y muchas de esas imágenes al final se terminan poniendo en los anexos. Vale, pues como decíamos, ¿no? ¿Cuántas estábamos en este problema la vez pasada, de acuerdo? Y estando en el paso 3 preguntábamos, bueno, ¿cuántos sucesores posibles hay a partir de este punto, de acuerdo? Nosotros tenemos el bloque A, lo vamos a tener sujeto, y este sujeto A puede venir de dos posibles acciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, pues tendremos una primera acción que será levantar A, ¿de acuerdo? Es decir, el bloque está sobre la mesa y lo levanto de la mesa. Y luego tendremos dos posibilidades de quitar. Tendremos quitar A sobre el bloque B, es decir, A está sobre B y lo despego. Incluso podríamos tener una tercera opción que sería redundante, que sería A está sobre A, ¿de acuerdo? Que ya veremos que el propio algoritmo lo va a desechar, pero al principio, cuando se proponen las diferentes alternativas, eso el algoritmo no lo sabe, ¿de acuerdo? Entonces él instancia el parámetro B1, instancia el parámetro B2 y luego lo desecha, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, tendremos la opción levantar A, tendremos la opción quitar A sobre A y quitar A sobre B, ¿de acuerdo? Estas serían las tres opciones que tendríamos. ¿A dónde nos llevaría? Pues bueno, la primera que se desecharía sería quitar A sobre A, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando vaya a comprobar va a decir es que en una misma acción no puede participar en los dos parámetros el mismo bloque. A no puede estar sobre A. Esa acción no tendría sentido, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se desecharía. Luego tendríamos la opción levantar A, ¿de acuerdo? Entonces, si yo levanto A, introduzco los predicados que en la lista de objetivos, recuerden, introduzco los predicados que necesita esta acción para poder ejecutarse, que será el bloque está en la mesa, ¿de acuerdo? El bloque está libre y el brazo está libre. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo empiezo a realizar estos predicados, digo, vale, el brazo está libre, perfecto. A está libre, no tiene nadie encima, pero en mesa A no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque no tiene sentido que si yo estoy buscando cumplir un objetivo, mientras esté buscando la secuencia de acciones que me lleve a ese objetivo, una de las precondiciones sea ese mismo objetivo. Estoy cerrando el bucle, estoy volviendo a la meta a la que yo quería conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, esa precondición se cumple desde el principio y no tiene sentido. Por lo tanto, este camino que se llama un bucle de meta, es decir, la meta a la que yo llego, forma parte de una de las precondiciones de las acciones que necesito para llevar la acción a cabo, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es lo que les digo. Yo quiero el objetivo de en mesa A, pero para poder hacer esta acción, levantar A, el bloque tiene que estar ya encima de la mesa, con lo cual no sería un objetivo y no necesitaría realizar ninguna secuencia de acciones. ¿De acuerdo? Entonces, la única acción que nos quedaría que podría tener sentido sería quitar A sobre B. ¿De acuerdo? Entonces, para quitar A sobre B, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que tiene que estar el bloque A libre, el bloque A está libre, el brazo tiene que estar libre, el brazo tiene que estar libre, el brazo está libre, y A tiene que estar encima de B, que en este caso A está encima de B. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Yo puedo realizar la acción quitar A sobre B
y que el predicado al que yo llegue sea que el brazo robot tiene sujeto al bloque A, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la secuencia de acciones que se llevaría a cabo para poder llegar a dejar el bloque encima de la mesa sería ahora ir de atrás, o sea, de adelante hacia atrás, ¿de acuerdo? Sería quitar A sobre B, dejar A y con quitar A sobre B y dejar A, pues al final ya conseguiríamos la meta que hemos establecido, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el modo en el que funcionaría, ¿de acuerdo? Pues miramos cuáles son las precondiciones que se cumplen y de las que se cumplen y tienen sentido son las acciones que iremos empleando en ese encadenamiento hacia atrás. ¿Hasta dónde? Hasta donde lleguemos al estado inicial. Cuando se cumpla el estado inicial, a partir de ahí podremos arrancar el plan con las acciones instanciadas. ¿De acuerdo? Aquí ya hablamos del problema de la linealidad de strips, ¿de acuerdo? La vez pasada ya comentamos el tema de la anomalía de Sussman, ¿de acuerdo? Esto lo comentamos la vez pasada, el problema que había, cómo se trataban los objetivos de forma independiente, y al tratar los objetivos de forma independiente podía ser que el objetivo, o el plan, mejor dicho, que yo había alcanzado para uno de los objetivos, pues estuviese en contraposición con alcanzar el siguiente objetivo. Entonces eso suponía que tenía que desmontar lo que había hecho para poder montar lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo mismo nos pasaba en esta segunda acción. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver la parte de PDD. ¿Se ha visto y se ha entendido cómo se ha resuelto el ejercicio de la búsqueda hacia atrás? Vale, veo que empiezan a salir esos dos. Me había preocupado porque solo había visto el de Carlos. Bueno, pues con respecto a PDDL, yo creo que voy a pasar un poco sobre puntillas, más que nada, porque el otro día tuvimos la sesión del laboratorio, de acuerdo, y el curso de familiarización de PDDL. Entonces, bueno, voy a pasar sobre puntillas. Voy a comentar lo más relevante, ¿de acuerdo? Como les indicaba el otro día en clase, pues bueno, PDDL o es el acrónimo de Plain Domain Description Language y se basa en los estándares de strips, ¿de acuerdo? Esos estándares en los que al final se utiliza una lógica de predicados, pero como comentamos el otro día, al final en strips lo que ocurría era que nosotros teníamos el archivo del dominio, el archivo del problema y el programador y el planificador, perdón, en el mismo archivo. ¿De acuerdo? Y todo eso complicaba el que se pudiesen hacer una serie de benchmarks o de comparaciones entre diferentes planificadores sobre los mismos dominios, ¿de acuerdo? Entonces, al final lo que pretendió ser es un lenguaje común y un estándar de creación para, como decíamos, poder hacer ese benchmark entre planificadores. Es cierto que en la actualidad se presentan varias versiones, algunas que pueden tener en cuenta los costes, que pueden tener en cuenta el scheduling, que pueden tener en cuenta optimización, ¿de acuerdo? Nosotros, bueno, optimización en tiempo, que al final es scheduling, nosotros en este caso y en este curso siempre dijimos que íbamos a enseñar la primera versión de PDDL, porque es, bueno, con la más básica, esto es como cuando alguien empieza a aprender a programación, nadie empieza por C++ habitualmente, o yo por lo menos cuando estudié la carrera, primero se aprendía C, ¿de acuerdo? Y hace unos años antes que yo se aprendía ensamblador, que era un lenguaje que no sé si alguien ha programado alguna vez en ensamblador, pero era como para tirarse los pelos de la cabeza. Pero bueno, yo sé, uno que ya empieza a peinar canas. Alberto, ¿usted ha programado en ensamblador? ¿Y qué tal? Bien, ¿verdad que sí? Muy entretenido programar en ensamblador. Terrible, ¿no ve? Pues eso, lo que yo les decía, un dolor de muelas. Pero PDDL es muchísimo más amigable que ensamblador. Total, que lo que les decía, no soporta fluents numéricos, ¿de acuerdo? Y como dijimos, vamos a tener dos archivos, ese archivo de dominio en el que nosotros especificaremos los requirements, especificaremos los objetos o los tipos de elementos que van a formar parte de nuestro problema, especificaremos los predicados y especificaremos las acciones, ¿de acuerdo? Mientras que en el archivo del problema especificaremos los objetos que van a ser parte de nuestro problema, especificaremos el estado inicial y especificaremos el estado final, ¿de acuerdo?
Esto es un poquito lo que vamos a ver a lo largo de la bueno, a lo largo de las próximas slides, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decíamos, el dominio es la información del mundo en general y no aparecen variables instanciadas, ¿de acuerdo? Es decir, siempre vamos a ver todo con signos de interrogación, ¿de acuerdo? eh, la notación prefijada que siempre hemos visto, que siempre será interrogación X, interrogación Y, será el cómo se llama a las variables o a los parámetros. El archivo del problema, pues bueno, el archivo del problema lo que decíamos es una instanciación del mundo, ¿de acuerdo? Es una foto o es una particularización del dominio, ¿de acuerdo? Aparecerá un conjunto de variables que estarán instanciadas, es decir, nosotros habremos dicho qué tipos de objetos vamos a tener y luego en el problema indicamos qué objetos. Pues voy a tener el tipo de objeto coche y voy a tener el coche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tener el tipo fila y voy a tener la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Douglas pregunta, lo que yo entendí en la actividad con PDDL es que permite separar el problema del algoritmo de búsqueda. Bueno, técnicamente permite separar el problema del algoritmo de búsqueda y el dominio del problema. ¿De acuerdo? Es decir, el archivo del dominio es el archivo en general, ¿de acuerdo? Donde nosotros especificamos las acciones, los tipos de objetos, definimos los predicados que van a permitirnos especificar cuáles son las acciones y luego tenemos el problema, ¿de acuerdo? Lo que llamamos el archivo del problema, que es la particularización de ese dominio. Y luego tenemos el planificador, que el planificador está en otro archivo. Es como que separamos en tres piezas. ¿De acuerdo, Douglas? A lo que usted le está llamando problema, comprendería, por decirlo de alguna forma, tanto el archivo del dominio como el del problema. Y luego, por otro lado, iría el planificador. ¿De acuerdo? Lo que decíamos, usamos elementos atómicos para formar esos literales que pueden ser afirmativos o negativos, es decir, utilizamos elementos atómicos que son los fluents para decir los que son verdad de los que son falsos, ¿de acuerdo? Esos fluents que hemos dicho que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Al igual que en strips, vamos a utilizar Jesús, no me va a salir. La hipótesis de mundo cerrado, ¿de acuerdo? Y esa hipótesis lo que nos va a decir es que lo que nosotros no especifiquemos en el estado inicial como verdadero será falso, ¿de acuerdo? Y en el objetivo o en la parte del objetivo nosotros no tenemos que definir todo el estado, sino que definiremos una serie de predicados y cuando esos predicados sean verdad dentro de un mismo estado, ¿de acuerdo? Sin que tengan que ser todos los predicados verdaderos, sino únicamente solo esos predicados, es un subconjunto del estado, que lo hemos dicho alguna vez, entonces se cumplirá el objetivo y el plan estará conseguido, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, hay un ejemplo de PDDL, lo hemos tratado varias veces, ¿de acuerdo? No voy a entrar mucho más en detalle después de la sesión de 2 horas que tuvimos de ayer, que tuvimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Entonces, en el archivo de dominio, lo que decíamos, nosotros tendremos los requisitos, que son las librerías que se utilizan en PDDL, ¿de acuerdo? Pues en este caso utilizaríamos dos librerías, las librerías de tipo y las librerías de acción o de acción de coste, es decir, qué coste conlleva realizar cada acción, ¿de acuerdo? Y bueno, pues bueno, tienen eso, dos características, tipado y costes de acción. Aquí esto sería como hemos dicho que vamos a definir una acción, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, vamos a definir los elementos que van a formar parte de nuestro problema y los predicados con los que vamos a poder definir las acciones y definir los estados inicial y final, ¿de acuerdo? Remarcar aquí, como vimos el otro día en clase, que si ustedes ponen el guión junto, esto sería la variable front car, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que estamos marcando es que tanto car como front car forman parte de la variable car, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, si se fijan, estamos diciendo que la variable car es del tipo car y la variable cur es del tipo cur, ¿de acuerdo? Y luego aquí ya dijimos que si en el archivo del dominio ustedes clicaban en Hierarchical View, pues podían ver cómo eran las dependencias entre los objetos que estaban definiendo. ¿De acuerdo? Lo mismo, en el archivo del dominio se definen las acciones o se definen los operadores. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, tendremos parámetros, precondiciones, ¿de acuerdo? Y una vez que en un estado se cumple una serie de precondiciones, se llevarán una serie de efectos, ¿de acuerdo? Algunos efectos que serán de pasar un predicado de verdadero a falso y otro que pasará de falso a verdadero, ¿de acuerdo? Y en este caso,
como estamos teniendo en cuenta el tema del coste de las acciones, pues nos indica cuál es el coste que supone llevar a cabo esa acción, ¿de acuerdo? En este caso, lo que nos están diciendo es que llevar a cabo la acción Move Curve to Car tiene un incremento sobre el coste total del problema de 1, es decir, realizar esa acción tiene un coste unitario. ¿De acuerdo? Aquí hablamos ya de la definición del estado inicial. Nosotros en Objects definiremos cuáles son los elementos que van a formar parte de nuestro problema, con los que definiremos el estado inicial, y aquí definimos el estado inicial. ¿De acuerdo? Si se fijan ahora, yo aquí esto que les he puesto en este recuadro es lo que se define con todos estos predicados, ¿de acuerdo? Lo que no esté definido aquí será falso, porque estamos en la teoría del mundo cerrado, ¿de acuerdo? Si venimos luego al objeto, ¿de acuerdo? Perdón, al objetivo, si se dan cuenta, tenemos muchos menos predicados, ¿de acuerdo? Estado inicial, hay que definirlo todo. Estado final, no es necesario definirlo todo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que se cumplan son estos fluents, ¿de acuerdo? Cuando se cumplan estos fluents, yo ya asumiré que he llegado hasta aquí. No me hace falta definirlo todo como lo he definido antes, ¿de acuerdo? Hasta luego, Patricio, como lo hemos definido antes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay muchos menos predicados en un caso que en el otro. Leandro pregunta, en la práctica no se usa en los requirements el action cost. eh, a ver, creo que se está confundiendo, Leandro. El dominio no es action cost ni strips, ¿de acuerdo? Esos son requirements, ¿de acuerdo? Y esos requirements, si usted analiza el código que se les ha facilitado, no aparecen, ¿de acuerdo? Aparece solo typing. ¿Por qué? Porque action cost supone el ir añadiendo costes sobre las acciones que se realizan. Y hemos dicho que nosotros no vamos a tener en cuenta las acciones. Y strips carga las acciones la librería carga las funciones que tiene por detrás para el mundo de los bloques. Y nosotros no estamos utilizando el mundo de los bloques, ¿de acuerdo? O sea que no se utiliza ni una librería ni la otra. Pero el dominio es el dominio de Roberts, ¿de acuerdo? Por dominio se entiende, dominio es logística, dominio es barman, dominio es elevator, dominio es airports, dominio es transport simple, ¿de acuerdo? Eso es el dominio. Lo que usted está haciendo referencia son las librerías, ¿de acuerdo? Sí, vale, pues en el archivo del dominio, entonces hablando propiamente, en el archivo del dominio no se utilizan los requirements que usted ha indicado. Vale, aquí tendríamos la generación del plan, ¿de acuerdo? Si ejecutan este código, que yo creo que ya se le pasó más de una vez, el de cómo se ponen los coches en fila para conseguir la disposición que nosotros queremos, pues obtendrían algo tal que así, ¿de acuerdo? Un paso incremental de un coste por cada uno de los pasos. Si no me equivoco, creo que había como unos 47 o 48 pasos. Por eso se llega hasta este punto, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tienen el número de acciones. Aquí les he dejado algún vídeo adicional por si alguien quiere para poder enfrentar la actividad, ¿de acuerdo? Y finalmente hablaré brevemente de GoApp, ¿de acuerdo? Nada, dos pinceladas. GoApp es Goal Oriented Action Planning, ¿de acuerdo? Y Jesús, qué día tengo hoy. GoApp, vamos a hablar por acrónimos, GoApp empezó, ¿de acuerdo? Para los videojuegos y la teoría de juegos, ¿de acuerdo? ¿Alguien ha jugado alguna vez a juegos tipo eh, Zelda, Pokémon, Digimon o algo por el estilo en el que ustedes empiezan con un personaje y van descubriendo el mundo? Es decir, ustedes cuando empiezan con la pantallita o con el mapita está todo oscuro y a medida que van descubriendo el mundo es como que se va abriendo el mapa. ¿Les suena esto que les digo? Vale, pues precisamente, o el Age of Empires también, efectivamente. Hay diferentes juegos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea ahí es, ustedes no conocen el entorno y a medida que van descubriendo el entorno van apareciendo una serie de restricciones. Claro, eso supone
algo mucho más complejo que poder estar estableciéndolo con predicados. Vale, pues para eso surgió Goal Oriented Action Planning, ¿de acuerdo? Y simplemente les voy a dar cuatro pinceladas sobre cuáles son las diferencias entre strips y PDBL, que sí que tienen que tener un conocimiento más profundo de él, y GOAP, que simplemente es una notación para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Vale, entonces, la primera diferencia que hay, y ahora voy a hablar entre dos mundos, ¿de acuerdo? La principal diferencia que hay entre strips, PDDL y GOAP, a pesar de que hay cuatro puntos, se pueden ajustar en tres, o se pueden resumir en tres, ¿de acuerdo? La primera de ellas es que strips, ¿de acuerdo? Bueno, strips y unas primeras versiones de PDDL no tenían en cuenta los costes de las acciones, ¿de acuerdo? No se podían tener en cuenta. Mientras que algunas otras versiones de PDDL y todas las versiones de GOAP sí que tienen en cuenta el introducir los costes de las acciones. ¿Vale? Esa sería la primera diferencia. La segunda diferencia es el tema de las listas de los efectos, ¿de acuerdo? Hemos visto en strips, ¿de acuerdo? Que nosotros teníamos tres listas. Teníamos la lista de las precondiciones, la lista de añadir y la lista de quitar, ¿de acuerdo? En PDDL y en GOAP nos vamos a quedar con dos listas. La lista de las precondiciones y la lista de los efectos, ¿de acuerdo? En esta lista de efectos nosotros tendremos dos efectos, los efectos de añadir y los efectos de quitar. ¿Vale? ¿Cuál es la mayor revolución que introduce GOAP? Bueno, la mayor revolución que introduce GOAP es que nosotros, tanto en strips como en PDBL, siempre hemos hablado de lógica de predicados, ¿de acuerdo? Si una serie de predicados son verdaderos, puedo realizar una serie de acciones y habrá unos predicados que pasen a verdadero y otros predicados que pasen a falso. Vale, pues GOAP, tanto en las precondiciones como en los efectos, rompe en cierta forma esa lógica y dice, ok, yo puedo utilizar predicados, lógica de predicados, pero también puedo introducir pequeñas partes de código, ¿de acuerdo? Pequeñas partes de código que lo que me permiten es enriquecer esas precondiciones y no tener que andar describiendo todo con lógica de predicados, que sería más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que permite es, bajo una serie de condiciones, tanto en la lista de precondiciones como en la lista de efectos, añadir código. ¿Vale? Sin más, son una serie de pinceladas para que las tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el resumen de las ideas principales de este tema 8? Pues bueno, que por un lado tendremos strips, ¿de acuerdo? Y por otro lado PDDL, que es en lo que más hincapié hemos hecho. La semana pasada decíamos que strips tenía tanto la representación, recuerden, por representación es archivo de dominio y archivo del problema, y el planificador en un único archivo. Las acciones tenían tres listas, precondiciones, lista de añadir y lista de eliminar, y asumía independencia entre las metas, ¿de acuerdo? Y al tratarlas linealmente podíamos tener el problema de la anomalía de Sussman, que para conseguir un objetivo tuviera que deshacer lo que había hecho antes porque si no, no podía conseguir. ¿Qué tendremos en la parte de PDDL? Bueno, en la parte de PDDL diremos, por un lado tendremos el archivo del dominio y por otro lado el archivo del problema, es decir, todo lo que antes el alumno, ¿quién era? A ver, lo voy a mirar aquí. Douglas nos comentaba que él lo ha nombrado como si fuese el archivo del problema. No, recuerde. Por un lado tenemos el planificador, que es lo que seleccionamos en el Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos los dos archivos, ¿de acuerdo? El archivo del problema, que sería la instanciación, y el archivo del dominio, que sería el genérico, ¿de acuerdo? En las acciones tenemos dos listas, perdón, tenemos dos listas, la lista de precondiciones y la lista de efectos, es decir, la lista de efectos engloba la lista de añadir y la lista de eliminar. Y luego sí que es cierto, ¿de acuerdo?, que trata las metas de forma independiente, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente para conseguirlas tiene en cuenta que tenga que eliminar o que pueda haber alguna secuencia dada, ¿de acuerdo? Incluso ya hemos visto que puede haber planificadores en PDDL que hagan planificación de orden parcial, ¿de acuerdo? Entonces, al realizar esa planificación de orden parcial, pues se pueden realizar acciones en paralelo
y bueno, se pueden tener en cuenta esa serie de cuestiones para evitar que al haber una independencia entre las metas, pues se nos dé una anomalía como la de Sussman. Entonces, bueno, aquí ya les he puesto otra parte de PDDL y la parte de strips, ¿de acuerdo? Lo más relevante. Y con esto, pues bueno, aquí tienen una serie de información adicional que ya les dejé también la semana pasada y concluiríamos el tema 8, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna duda de lo visto hasta aquí en el tema 8 mientras me las van exponiendo. eh, a ver, un segundo. Ah, pues no le va a hacer falta. Probablemente sea porque lo hemos metido, pero vamos, estoy convencido de que si lo quita no va a tener ningún problema. No le haría falta strips porque no va a usar el mundo de los bloques. Pero bueno, ya le digo, lo puede quitar o lo puede poner, no debería de estar ahí, debería de funcionar exactamente igual. Eh, vale. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hasta las 7:10 aproximadamente. Presentar o empezar con la presentación de la actividad 9, ¿de acuerdo? Segundito que estoy aquí cargando la presentación, porque claro, como hoy tengo tres presentaciones, tengo una en un sitio, otra en otro y la tercera en otro. Ay, y además aquí ahora tengo que cargarles el juego. Ah, bueno, pero eso ya lo iré haciéndolo. Vale, pues bueno, vamos allá. Tema 9, ¿de acuerdo? Nuevo bloque, redes de tareas jerárquicas. Ya vamos a ver que seguimos con planificación monoagente, pero vamos a añadir una nueva vuelta de tuerca sobre lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy? Bueno, en la clase de hoy haremos el repaso del tema 7 y el tema 8, ¿de acuerdo? Es decir, con un jueguecito. Veremos la introducción al ejercicio al foro del tema 9. Presentaremos lo que son las redes de tareas jerárquicas y les he dejado subido en en la plataforma, en el tema 9, ¿de acuerdo? Dos archivos de Jupyter Notebook, ¿de acuerdo? Esos dos archivos lo que pretenden es que ustedes analicen un poco por su cuenta el tema de las redes de tareas jerárquicas, ¿de acuerdo? Y el próximo día en clase arrancaremos con el tema de estos problemillas, pues para ver si han profundizado, ¿de acuerdo? Y terminaremos con el tema 9, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, y siempre que empezamos un nuevo tema, pues nada, vamos a realizar la encuesta para ver, nada, en este caso solo tiene tres preguntillas, ¿de acuerdo? Y mientras tanto yo les voy preparando el juego. Mm, Vale, pues ya está preparado. Venga, ánimo, que tenemos 70 personas y han respondido solo 25. Bueno, vamos a dejar un minutillo más, que han respondido 34 personas. Sí, en principio, si nos da tiempo y terminamos pronto la presentación de la actividad 3, sí, no tendría, pero no tendría ningún problema.
Bueno, pues nada, vamos allá, que entiendo que no. Ah, bueno, miren, alguno todavía está respondiendo, pero bueno, vamos a finalizar ya la votación, ¿de acuerdo? Ha votado casi el 60%. Entonces, bueno, para los compañeros que ven en diferido, pues bueno, el 8% ha trabajado los temas relativos o el material relativo al tema 9. El 93% no, ha trabajado el problema del foro, un 5% sí, un 95% no. Con respecto a la tarea de la actividad 2, pues bueno, tenemos un 18% que no ha empezado a realizarla. Bueno, tiene todo este fin de semana. Ánimo. Yo creo que si hacen la actividad en grupo no deberían de tener mucho problema. Hemos empezado, pero nos está costando más de lo esperado. Tenemos un 43%. Bueno, pregunten, ¿de acuerdo? Sí que les comento que lo que les decía, yo el viernes por la tarde ya no voy a poder responder dudas, pero porque allí a donde voy no voy a tener conexión, ¿de acuerdo? Entonces, yo les invito a que intenten hacer todas las preguntas, eh, para las preguntas, pues eso, en horario normal, ¿de acuerdo? O sea, tienen toda la tarde de hoy, tienen todo el jueves, tienen todo el viernes hasta las 5 de la tarde aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, que no lo dejen para el último momento. Y luego, bueno, pues tenemos una persona que ya ha terminado la actividad y 15 y un 38% que, bueno, que dicen que ya han empezado y que están avanzando a buen ritmo. Entonces, bueno, pues la idea es que tenemos prácticamente un 40% de gente que va bien y un 60% de gente que no ha empezado o está atascada. Pues bueno, no es el porcentaje que más me gustaría después de haber hecho el curso de familiarización de PDDL, pero bueno. Luego la realidad de cada persona es que llega hasta donde puede. Vale, pues visto esto, vamos a hacer el repaso del tema 7 y el tema 8, ¿de acuerdo? Les pongo aquí la pantalla para que la puedan coger y ahora mismo les pego el enlace para que puedan entrar. Bueno, pues parece que ya han entrado la mayoría de los que van a participar, ¿de acuerdo? Así que nada, venga, empiezo la sesión. Vamos allá. Indique cuál de las características son necesarias para un planificador. Estado del entorno, meta, secuencia de acciones para conseguir la meta, acciones posibles a realizar. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, tenemos un 36% de gente que ha acertado. Vamos a ver las respuestas correctas. Las respuestas correctas serán estas tres, ¿de acuerdo?
Claro, una característica no es que me dé la secuencia de acciones, ¿de acuerdo? Una característica es que tengo que poder percibir el entorno para saber cuál es el estado inicial y cómo van variando los fluents de positivo a, o sea, de verdadero a falso y de falso a verdadero. Tengo que saber a dónde quiero llegar y tengo que saber cuáles son las posibles acciones que voy a realizar, ¿de acuerdo? En el archivo del dominio. Estos dos serán el archivo del problema y este será el archivo del dominio, ¿de acuerdo? En el archivo del problema ni en el archivo del dominio, mucho menos diré cuáles son las acciones que yo quiero que realice, porque le quiero dejar libertad al planificador para que encuentre el mejor de los caminos. Segunda pregunta. Un planificador puede contener diferentes tipos de... ¿Qué hemos visto que puede tener un planificador internamente? ¿Qué hemos visto en los temas 4 y 5? No, esta se les ha atragantado, ¿eh? Bueno, no han acertado. Qué raro. Variables, secuencias, variables, objetivos, pues no. Ah, un planificador internamente puede tener diferentes tipos de búsquedas. Si es lo que hemos visto, un planificador internamente en las tripas puede tener un algoritmo de búsqueda, puede tener otro algoritmo de búsqueda, puede tener otro algoritmo de búsqueda y irá escogiendo en función del problema cuál es el algoritmo de búsqueda que más se adecua al problema, ¿de acuerdo? Ay, falló el acento, pues falló el acento. Pero bueno, Marcos, si lo ha puesto bien, eso es lo importante, hay que quedarse con eso. Venga, siguiente, la tercera. Los algoritmos de búsqueda vistos en el bloque 2, amplitud, UCS, profundidad, son considerados como planificadores de orden. Esta no tiene tilde. ¿Qué tipo de planificaciones hemos visto? Planificación de orden A y planificación de orden A. Pues, UCS, amplitud, profundidad, ¿de qué característica podemos decir que son? Pues vamos a ver. Bueno, aquí ya había más aciertos. Bueno, pues la realidad es que serán planificadores de orden total, ¿de acuerdo? Ya vimos planificación de orden parcial en el estado de planes, planificación de orden parcial en el, perdón, en el espacio de planes y estos que hemos visto en el espacio de estados, ¿de acuerdo? Los planificadores de orden parcial, o POP, ¿qué dicen? Realizan modificaciones en el espacio de estados. Realizan modificaciones en el espacio de planes. No realizan modificaciones, al contrario que los planificadores de orden total permiten realizar acciones en paralelo. Entonces, ¿cuáles de las siguientes son verdad? Bueno, pues le tenemos ahí a Julio, ¿eh? Julio, se está poniendo usted en cabeza poco a poco. Bueno, pues la realidad es que teníamos dos que eran ciertas, ¿de acuerdo? Realizan modificaciones en el espacio de planes y al contrario que la planificación de orden total, la planificación de orden parcial me permite llevar acciones en paralelo, ¿de acuerdo? Imagínense si van a preparar un bizcocho, mientras se calienta el horno, pues voy preparando la masa, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Mm, Vale, vamos con la siguiente pregunta. A ver, Julio, si mantiene el liderato. Si estamos aplicando un encadenamiento hacia atrás,
y nos preguntan por las primeras acciones posibles, nos fijaremos en los de las acciones especificadas en el archivo del dominio. Entonces, en el encadenamiento hacia atrás, nos fijaremos en los... Bueno, bastante. ¡Ay, Julio! No sé si ha respondido mal o ha respondido más lento. Bueno, la respuesta correcta era efectos, ¿de acuerdo? Ha respondido mal, vaya por Dios. ¿Qué ha puesto objetivos o algo por el estilo? Bueno, hay que fijarse en los efectos, vaya. No, hay que fijarse en los efectos. Estados. Ah, pues mire, estados también le entraba. Qué casualidad. Bueno, vamos a la siguiente. A ver si por lo menos entra en el podio. En el lenguaje de PDDL, en el archivo del dominio se especifican el estado inicial y los objetivos. Se emplea la lógica de predicados como forma de expresión. Las acciones posibles se especifican en el archivo del problema. Las acciones y predicados de estado genérico se definen en el archivo del dominio. Bueno, bueno, mira, queda un segundo, Julio. Entonces, bueno, ¿cuáles eran las respuestas correctas? Teníamos dos, de acuerdo, la segunda y la cuarta. Se emplea la lógica de predicados como forma de expresión, ¿de acuerdo? Esto era tan cierto para PDDL como para strips. Y luego las acciones y predicados de estado genérico se definen en el archivo del dominio, que estábamos comentando antes. Pues nada, vamos a ver cómo ha quedado la clasificación. Alejandro, Alberto. Ah, pues no sé por qué ha cambiado. Pensaba yo, Julio, que había quedado usted en tercer lugar. Pues no sé qué ha pasado. Bueno, la realidad es que más o menos bueno, pues están ahí ustedes en torno al 20%. Yo creo que conviene revisar un poco la temática, ¿de acuerdo? Sí, porque yo creo que los temas 7 y 8 no son unos temas difíciles, ¿de acuerdo? Con respecto a conceptos, pero bueno, ahí lo dejo. Vale, pues visto esto, empezamos con el tema 9, ¿de acuerdo? Introducción y el ejercicio del foro. Entonces, bueno, pues para aterrizar un poco, nosotros qué habíamos visto hasta ahora, para recordar, ¿no? Seguir recordando y profundizando. Nosotros vamos a tener un estado actual del entorno, ¿de acuerdo? Va a ser una representación, ¿de acuerdo? Que la gente realiza en cada momento, en cada estado de lo que percibe, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, su posición actual con respecto a una referencia, si llueve o no, la posición de una mesa con respecto a su posición. Necesita unos sensores para hacerse una composición del estado actual del entorno, bien sea el estado inicial que nosotros definamos o otro estado diferente. Luego tenemos que definir el estado meta, es decir, a dónde quiero llegar, ¿de acuerdo? Final, bueno, en tercer lugar, tendremos que definir las acciones, ¿de acuerdo? Una acción es un paso simple. En algún lado tendrán que estar recogidas todas las posibles acciones que puede hacer ese agente en ese dominio. Luego tendremos un plan, ¿de acuerdo? Un plan que no dejará de ser la secuencia de acciones instanciadas. Es decir, nosotros en el archivo del dominio tendremos unas acciones genéricas y nosotros le pediremos al planificador que nos haga un plan. El plan que tenga las acciones instanciadas será lo que le mandemos al agente para que lo ejecute. ¿De acuerdo? Y luego tendremos el proceso de planificación, ¿de acuerdo? Es decir, cómo obtenemos esa secuencia de acciones instanciadas.
Estos serían los componentes de la planificación clásica. Si nosotros estuviésemos en un proceso como este, ¿de acuerdo? Alguien podría decir, bueno, en vez de realizar multitud de acciones simples, ¿puedo diseñar yo alguna tarea, alguna receta, alguna subtarea que me permita ayudarle en cierta forma al planificador para no tener que explorar todo el estado, o sea, todos los posibles estados y disminuir la ramificación del problema? Bueno, pues es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Es decir, quizás yo podría definir una serie de tareas que sea cargar el tren, ¿de acuerdo? Y que se vayan cargando tantos vagones como capacidad tenga el tren y que no tenga que ir secuencia por secuencia. O puedo tener una tarea que sea enviar contenedor, porque yo ya sé que si tengo el contenedor procesado en la fábrica, la secuencia de acciones que voy a tener que hacer va a ser cargar el tren, transportar el tren o llevar el tren o mover el tren al almacén, en el almacén dejarlo y luego enviarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ya sé una serie de secuencias, no tiene sentido que, o hay investigadores que dicen, no tiene sentido que abra todo el campo de posibilidades. Voy a darle cierta información al planificador de tal forma que le permite ayudar a guiar la búsqueda, ¿de acuerdo? O a no explorar todo el campo de búsqueda. Y bueno, entonces, como todo en esta vida, cuando hay una nueva posibilidad, pues están los promotores y los detractores, ¿de acuerdo? Y ya veremos cada uno de ellos qué es lo que digan, qué es lo que dice. Entonces aquí les pongo un ejemplo sencillito, ¿de acuerdo? Supongan que nosotros tenemos que enviar dos contenedores, ¿de acuerdo? Tenemos que, claro, si nosotros tuviésemos que llevar dos contenedores simultáneamente, perdón, nosotros tenemos que cargar dos contenedores simultáneamente y luego llevarlos a dos localizaciones, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tendríamos una acción cargar, una acción mover y otra acción descargar. El objetivo nuestro será que el contenedor uno esté en el destino uno y que el contenedor 2 esté en el destino 2. Claro, si nosotros estuviésemos en strips, ¿de acuerdo? Y aceptásemos una resolución por objetivos completamente independientes, linealmente independientes, ¿qué es lo que ocurre? Pues que va a dividir los objetivos que nosotros le hemos dicho en dos. Por un lado, hará un plan de cargar el contenedor uno, mover al destino uno y descargar el contenedor uno y luego volver a mover al origen, cargar el contenedor 2, mover al destino 2 y descargar el contenedor 2. Y alguien puede decir, bueno, pero realmente, si yo tuviese una tarea que fuese cargar el tren, me podría ahorrar el tener que hacer todos esos desplazamientos, ¿no? O si yo pongo una tarea que sea llevar los contenedores uno y 2 a sus respectivos lugares, dentro de esa tarea puede haber otras subtareas que ya estén codificadas para cargar el tren con esos contenedores, ¿de acuerdo? De tal forma que optimicemos el campo de búsqueda y el plan, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues podríamos tener una acción que sería llenar el tren hasta que esté lleno. En este caso, imagínense que tenemos tres huecos y tenemos que cargar dos contenedores. Cuando hemos terminado de cargar los contenedores, ya está. Pero imagínense al revés, que tenemos tres contenedores y dos huecos. Pues cargue el coche, cargue el tren hasta que esté lleno. En ese caso lo cargaría con dos contenedores y luego empezaría los desplazamientos y tendría que volver al origen para volver a cargarlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pretenden las redes de tareas jerárquicas es decir, vamos a hacer una serie de recetas, vamos a hacer una serie, vamos a transmitir una serie de conocimiento al planificador para que el campo de búsqueda se reduzca, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, nosotros en la planificación clásica que presentábamos antes, tenemos como tres problemas o tres hándicaps. Cristian pregunta, ¿cargar hasta que esté lleno o no? Ya si hubieran cargado todos los contenedores. Bueno, sí, eso es, quiero decir, si tiene que cargar tres contenedores, si tiene tres huecos y tiene que cargar dos contenedores, es hasta que se carguen los contenedores que tiene que cargar. Entonces tenemos tres hándicaps, lo que decía, tres retos, ¿de acuerdo? Uno es el tiempo, ¿de acuerdo? Es el tema de la
del tiempo que lleva a ejecutar al planificador. Dos es la escalabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, esa ramificación que lleva el campo de búsqueda y luego está la complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a abordar mediante las redes de tareas jerárquicas es el tema de la complejidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora a todos los que son ingenieros, matemáticos, informáticos, que me imagino que serán la mayoría de ustedes, ¿qué es lo que hace un ingeniero, un matemático, un físico cuando tiene un problema complicado? Divide, efectivamente, divide y vencerás. ¿De acuerdo? Pues es lo que vamos a tratar nosotros de hacer en redes de tareas jerárquicas. Vamos a tratar de dividir un problema complejo con una serie de recetas, de tal forma que esas recetas nos permitan reducir la complejidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay múltiples formas de abordar el problema de la complejidad. ¿De acuerdo? Yo les dejo aquí, pues nosotros aquí vamos a explicar una, pero les dejo esta referencia por si quieren ver otras, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, Jonathan, divide y vencerás. Entonces, ¿cuál es la motivación de la introducción de las tareas? Pues bueno, que los problemas reales, en vez de dejarle al planificador que busque sobre el campo de estados, cuál es el estado en el que se cumplen todos los fluents, nosotros en este caso lo que le vamos a decir es realice usted una serie de tareas, ¿de acuerdo? Pero en esas tareas nosotros vamos a introducir diferentes métodos, diferentes formas, ¿de acuerdo? Diferentes recetas para satisfacer esa tarea, ¿de acuerdo? Entonces, al final, nosotros, al final del plan, en redes de tareas jerárquicas, vamos a llegar a la misma solución a la que se llegaría por una planificación de orden total o por una planificación de orden parcial. Es decir, vamos a ver las acciones instanciadas, ¿de acuerdo? Pero en lugar de cumplir un objetivo, vamos a pedir que se realice una tarea. Y para realizar esa tarea habrá diferentes recetas, ¿de acuerdo? Habrá diferentes métodos. Hay dos niveles de lenguaje, ¿de acuerdo? Uno con mayor expresividad que el otro, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en este curso vamos a introducir brevemente HTM, ¿de acuerdo? Luego es cierto que hay regular grammar, pero regular grammar es menos expresivo. ¿Cuál es la mayor crítica que se les hace a las redes de tareas jerárquicas por parte de los planificadores o los investigadores tradicionales? Pues que los investigadores tradicionales dicen, si el planificador es lo suficientemente bueno, ya encontrará él la solución. Yo no le tengo por qué guiar y no le tengo por qué dar más información. Y luego están los que están a favor que dicen, hombre, estoy de acuerdo, pero yo al final lo que estoy intentando es cerrar una serie de secuencias, una serie de recetas que yo sé que siempre se dan en el mismo orden. Yo siempre casco los huevos y bato los huevos. Siempre caliento el horno y luego meto la masa, la masa del bizcocho. ¿De acuerdo? Siempre hay una serie de tareas que van una detrás de la otra y anidadas. Pues ¿para qué voy a hacer que el planificador mire todo? Pues ya le voy a dar esos trozos cerrados, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues hay, como decía, promotores y detractores como todo en la vida, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los componentes en la planificación mediante tareas? Pues bueno, ya van a ver que nosotros tendremos las tareas, es decir, la tarea es el objetivo que nosotros vamos a querer realizar y estas tareas se irán descomponiendo, ¿de acuerdo? Esta tarea que nosotros queremos realizar, porque ahora ya no vamos a ir a conseguir objetivos en un estado, sino que vamos a decir que queremos que se haga una tarea, esa tarea se dividirá en métodos, esos métodos se dividirán en subtareas, algunas de esas tareas podrán ser atómicas y otras serán otras tareas que a su vez se volverán a dividir en métodos y se volverán a dividir en subtareas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se le llama redes de tareas jerárquicas, porque nosotros partimos de una tarea que queremos realizar y es como que hacia abajo se va expandiendo un árbol de búsqueda hasta que se llega a las tareas atómicas que a mí me permiten realizar el plan que satisface la tarea que yo he dicho que quiero que se cumpla. ¿De acuerdo? Esto ya iremos viéndolo con diferentes ejemplos, tanto en la clase de hoy como en la próxima clase. No es tareas. Tareas es la tarea que yo quiero realizar o las tareas que yo voy a decir que se pueden. Es decir,
usted se tiene que imaginar que yo voy a definir unas tareas, ¿de acuerdo? Esas tareas tienen métodos, que son las diferentes formas de realizar esa tarea. Cada uno de esos métodos está compuesto por subtareas, ¿de acuerdo? Y esas subtareas podrán hacer referencia o bien a otras tareas que se los compondrán exactamente igual o a acciones atómicas, ¿de acuerdo? Que ya son justo como veríamos en PDDL que nos salía la acción con los parámetros instanciados, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tenga toda la secuencia de acciones instanciadas, entonces podré decir que he conseguido satisfacer el objetivo de la tarea que me habían pedido. Aparte de estas características, tendremos todas las que hemos dicho anteriormente, ¿de acuerdo? Tendremos un estado actual del entorno, tendremos una meta que es la tarea que queremos satisfacer, tendremos las acciones instanciadas que serán pasos simples, tendremos una secuencia de acciones instanciadas que será el plan y tendremos el proceso de planificación que será encontrar esa secuencia de acciones instanciadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí para que vean lo que es una red de tareas, ¿no? Pues como aquí en España no sabemos pasárnoslo bien, nos tenemos que ir a Las Vegas, ¿de acuerdo? Entonces supongan que yo tengo una tarea, una red de tareas, que el objetivo que intentan satisfacer es pasármelo bien. Entonces yo para pasármelo bien dentro de Estados Unidos, como en DC no me lo puedo pasar bien, tengo que ir a Las Vegas, ¿de acuerdo? Esto será una tarea. Ir a Las Vegas será una tarea. Dentro, una vez que yo haya ido a Las Vegas, tendré que satisfacer o tendré que hacer la tarea, ¿de acuerdo? De pasármelo bien y hacerme rico. Y luego tendré que volver de Las Vegas a DC. Aquí, si se dan cuenta, no es un plan de orden total. Las acciones no están directamente secuenciadas, sino que es una planificación de orden parcial, ¿de acuerdo? Yo no estoy diciendo si primero me tengo que hacer rico y luego tengo que ver el show, o si primero tengo que ver el show y luego tengo que hacerme rico, ¿de acuerdo? DC is for the people. Bueno, Washington DC me estaba refiriendo yo, pero bueno. Ah, vale. Y luego, habitualmente era lo que les decía, ¿de acuerdo? Esta tarea, ¿de acuerdo? Aquí ya ven que se subdivide en un único método que tiene dos tareas concretas. La primera tarea será alquilar un coche y una vez que yo he alquilado el coche, puedo ir de DC a Las Vegas, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que habrá ocasiones en las que la tarea sea una planificación de orden parcial. Yo no estoy diciendo cuál es el orden exacto de las acciones en las que se tienen que realizar. Y habrá otras veces que cuando yo empiece a descomponer las tareas, sí que haya un orden total, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que vean aquí es que en la planificación de orden parcial puede ser, perdón, las redes de tareas jerárquicas pueden responder tanto a una planificación de orden parcial como a una planificación de orden total, ¿de acuerdo? Y aquí con esto ya termino la explicación de hoy. Cuando me ha preguntado Alberto cómo se subdividían las tareas, quería esperar justo para esta explicación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, yo puedo tener no sé ¿por qué? Venga a aparecer ahora. Bueno, yo aquí puedo tener la acción de viajar, ¿de acuerdo? Y para la acción de viajar de X a Y, ¿de acuerdo? Yo decido que tengo dos métodos. Tengo la posibilidad de, disculpe, la posibilidad de viajar en taxi y tengo la posibilidad de viajar en avión, ¿de acuerdo? Puedo ir, ya sé que voy a decir una burrada, ¿eh? Puedo ir de DC a Las Vegas en taxi o puedo ir de DC a Las Vegas en avión, ¿de acuerdo? Si yo escojo el método de viajar en taxi, ¿de acuerdo? Tendré que coger un taxi, conducir de X a Y y pagarle al conductor, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, esto sería un posible método. También podría hacer otro método que fuese comprar un ticket me permitiese ir del aeropuerto ADX, en este caso hace referencia al aeropuerto, ¿de acuerdo? Ir del aeropuerto de DC al aeropuerto de Las Vegas, perdón, comprar un ticket que me permita hacer este viaje, viajar de mi casa al aeropuerto X, ¿de acuerdo? Viajar en avión
del aeropuerto X al aeropuerto Y y luego viajar del aeropuerto Y a la ubicación a la que yo quiero ir exactamente. Claro, si se fijan, esta acción Travel X vuelve a caer aquí, ¿de acuerdo? Y esto lo que me quiere indicar es que puede haber una recursividad. Es decir, yo decido ir en avión, pero para ir en avión de alguna forma tengo que ir al aeropuerto. Entonces, cuando vuelva a entrar aquí Travel, pues salvo que alguien tenga un aeropuerto, un helipuerto en casa, nadie cogerá Air Travel, ¿de acuerdo? Todo el mundo cogerá un taxi, ¿de acuerdo? Entonces, en este método, el plan, ¿cómo podría ser? Yo cojo un taxi que me lleva de mi casa al aeropuerto, por, ya he comprado el ticket, ¿de acuerdo? El ticket lo puedo comprar antes o después de viajar al aeropuerto. Viajo en avión y luego me llevan del aeropuerto al lugar al que yo quiero ir, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que quiero que vean es que hay veces que cuando se descomponen las acciones puede haber cierta recursividad, ¿de acuerdo? También puede ser que dentro de este Get Taxi, pues yo tenga diferentes formas de coger un taxi, ¿de acuerdo? Puedo ir a la parada o puedo cogerlo desde mi casa. No puedo decirle que venga a mi casa. Incluso Pay Driver, perdón, puede ser de dos formas diferentes. Puede ser o bien le pago en metálico o bien le pago con tarjeta, ¿de acuerdo? Con tarjeta de crédito. Entonces, lo que tienen que ver es que hay acciones, habitualmente las que no tienen los parámetros instanciados, que tendrán por debajo diferentes métodos hasta llegar a las acciones atómicas, ¿de acuerdo? Y esas acciones atómicas son las que al final me dan el plan con las acciones instanciadas. Eso es, Marcelo, para tomar el vuelo necesito que se cumplan las dos. Necesito haber comprado el ticket y haber viajado de X al aeropuerto, de mi casa al aeropuerto. Si he comprado el ticket pero no voy al aeropuerto, no voy a viajar. Y si voy al aeropuerto pero no compro el ticket porque no quedan, tampoco voy a poder volar, ¿de acuerdo? Germán pregunta, profesor, ¿esa recursividad cubriría también el vuelo con conexión? No, el vuelo no lo cubre porque es una acción instanciada diferente. ¿De acuerdo? La voy a poner en verde. Esta acción es otra acción diferente, es fly. Aquí no hay recursividad. Hay recursividad aquí. En cierta forma podría haber una recursividad aquí. ¿Por qué? Porque dentro de Travel yo tengo que viajar para ir de mi casa al aeropuerto, viajo de aeropuerto a aeropuerto, pero luego para ir del aeropuerto al que voy al sitio al que voy a terminar el viaje sí que tengo que volver a hacer Travel, ¿de acuerdo? Vale, pues si se ha entendido esto, yo aquí les he dejado una última diapositiva, ¿de acuerdo? En la que se analiza las cuestiones de la recursividad, ¿de acuerdo? Entonces, échenle un vistazo a esto, échenle un vistazo al notebook que les he dejado y la próxima clase partiremos desde este punto, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido más o menos en qué consisten las redes de tareas jerárquicas? Así como breve pincelada. Vale, también les quiero tranquilizar en este sentido porque en el examen, si se les pregunta algo de este estilo, será una cuestión cortita, ¿de acuerdo? De las que veremos. Les vamos a subir los modelos de examen del cuatrimestre pasado para que vean cómo se preguntan este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Para que estén tranquilos. No van a tener que resolver ningún problema grande de HTML, por decirlo de alguna forma. Vale, pues les comparto nuevamente la pantalla con respecto a ver, que no sé por qué no me figura aquí, compartir. Vale, presentación de la actividad 3. Lo que decíamos, no deberían de empezar a hacerla hasta que no hayan terminado con la actividad 2, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les hago brevemente el índice de cuáles son los puntos que vamos a tratar. Nada, Diana, la realidad es que sí, bueno, en principio los problemas, las soluciones no se dan, ¿de acuerdo? Nosotros les ponemos los problemas, o sea, en la clase de resolución de examen sí que habrá algunos problemas con solución, ¿de acuerdo? Y los miraremos, pero yo no voy a subir las soluciones
de todos los problemas, ¿de acuerdo? De todos los ejercicios. Bueno, ya hablaremos, Douglas, cuando llegue la sesión de examen ya se explicará todo eso, ¿de acuerdo? Ahora no voy a entrar ahí porque si no va a haber multitud de preguntas sobre el examen y no tiene sentido cuando la semana que viene vamos a tener una sesión de 1 hora eh, para este tema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, pues los objetivos son los que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Avanzar y seguir profundizando en el conocimiento de diferentes planificadores y diferentes formas de planificación, aportarles una serie de conocimientos de cara a la realización del trabajo fin de máster, enseñarles a presentar un artículo científico en el que se haga una comparación entre diferentes metodologías, experimentar con otros planificadores diferentes a los que se ha visto en la actividad 2 o están viendo la actividad 2 o sobre otros dominios y formas de planificación, ¿de acuerdo? Pues aquí pueden hacer diferentes tipos de planificación. Aquí se les deja a ustedes que todo sea completamente abierto, ¿de acuerdo? Entonces, la primera noticia es una actividad que a priori se marca que es individual, ¿de acuerdo? Pero hemos estado hablando entre el claustro de profesores de la asignatura de razonamiento y planificación y les vamos a dejar hacerla de forma grupal, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros no vamos a decirles cómo tienen que hacer los grupos. Si están contentos con el grupo con el que han hecho la actividad 2, pueden seguir haciéndolo con ese grupo. Si deciden hacerlo con otro grupo, pueden hacerlo con otro grupo. Y si deciden hacerlo de forma individual, pueden hacerlo de forma individual, ¿de acuerdo? Lo que quiero que tengan en cuenta es que si van al archivo Excel en el que yo les expliqué cómo se evaluaba la puntuación de las actividades. Esta actividad vale 3,3 puntos, ¿de acuerdo? Y recuerden que la evaluación continua, una vez que alguien ha conseguido 10 puntos, ya no suma más, ¿de acuerdo? Ya se queda topado ahí. Entonces, si alguien ha conseguido, imagínense, un 9 en la actividad 1 y cree que va a conseguir un 9 en la actividad 2 y viene a 2 clases y hace los tests, pues tendrá más de 10 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, realmente la actividad 3 está pensada para que ustedes vayan adquiriendo una serie de conocimientos que en sí no están alineados con lo que luego se les va a presentar en el examen, ¿de acuerdo? Así como la actividad 1 y la actividad 2 sí que son cuestiones que luego más o menos se les puede preguntar y les ayuda a preparar el examen, esta actividad 3 no está orientada al examen, está orientada a que ustedes adquieran otra serie de competencias, ¿de acuerdo? Por eso la actividad 3 también tiene menos peso que las otras dos actividades. Lo digo porque, bueno, pues igual hay alumnos que igual en otras asignaturas están un poco más pillados con la puntuación, pues que sepan que realmente si ya tienen todos los puntos de las otras actividades, pues igual no tiene sentido que hagan esta actividad, ¿de acuerdo? O si se ven que están más pillados en otras actividades o que quieren preparar mejor otras asignaturas, pues que sepan que realmente esta no les va a dar un conocimiento sobre la asignatura de razonamiento y planificación. ¿Vale? Entonces, Mauricio pregunta, ¿es posible tener la calificación 2 antes de iniciar con la actividad 3? Mi intención es subirles las notas antes del 7 de junio, ¿de acuerdo? Entonces, yo antes del 7 de junio no voy a tener las notas. Pueden intentar empezar a hacerlo y cuando reciban la nota, pues deciden si terminan o no terminan, ¿de acuerdo? ¿Dónde se puede revisar el Excel de cómo van las calificaciones? Pues aquello creo que está a ver, vamos a ver. Aquello lo tienen en documentación Fermín Rodríguez en la clase de presentación, ¿de acuerdo? En la clase de presentación, en el tema 00, presentaciones de clase, tema 00, ejemplo 01 barra baja notas. Ahí lo tienen. ¿Los tests son obligatorios o solo ayudan a preparar para el examen? Los tests no son obligatorios y solo ayudan para preparar para el examen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a seguir con la presentación. ¿Cómo es la actividad? Bueno, yo aquí les he puesto, para que se hagan una idea, un artículo científico con una comparación entre planificadores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se espera aquí, y se lo voy a enseñar brevemente,
es que ustedes hagan no algo tal que así, ¿de acuerdo? Pero sí para que vean que habitualmente, o lo que se espera que hagan es que, bueno, que hagan una descripción, ¿de acuerdo?, de lo que podían ser los planificadores que ustedes van a emplear, pues en qué consiste, qué heurísticas se emplean, qué diferentes algoritmos de planificación tienen dentro de sus tripas, ¿de acuerdo? Y luego, sobre todo, la forma en la que se presentan los resultados, ¿de acuerdo? Habitualmente lo que se hace es, bueno, pues en la primera fila, en el encabezado, se pone cuáles son los diferentes algoritmos de planificación que se han empleado y que se han explicado anteriormente, y luego aquí se ponen cuáles son los dominios sobre los que se han probado, ¿de acuerdo? Entonces, al final aquí se obtiene una tabla resumen con las diferentes métricas. Entonces, al final, con tablas de este tipo o gráficas de este tipo, lo que se puede realizar es una comparación entre diferentes planificadores frente a diferentes estados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se espera es que hagan algo tal que así, no de este nivel de complejidad, ¿de acuerdo? Ahora iré especificando, pero un poco la idea es esta, ¿de acuerdo? Que hagan una comparación entre diferentes algoritmos de planificación o diferentes planificadores, mejor dicho, ante diferentes dominios para ver cómo responden, ¿de acuerdo? Entonces, vale, pues habrá que hacer una revisión del estado del arte, ¿de acuerdo? Es decir, habrá que entender cómo funcionan los planificadores que ustedes escojan, habrá que pensar, qué quieren comparar y qué quieren responder, ¿de acuerdo? Y frente a qué casos de prueba, hacer la comparativa de forma cuantitativa, es decir, hacer los experimentos, obtener los parámetros, ajustar para obtener los resultados, las tablas, ¿de acuerdo? Y luego finalmente obtener unas conclusiones. Estos son un poco los 4 puntos que se espera que trabajen en esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, la que se les dice es, escojan un dominio de aplicación, ¿de acuerdo? Que ya esté realizado. Por eso les pongo aquí que vayan al Editor Planning Domains. ¿Por qué? Porque en esta actividad 3 no se va a evaluar el desarrollo de PDDL. Para eso ya está la actividad 2, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo suyo es que ustedes cojan dominios y problemas que ya están en el Editor Planning Domains, como expliqué en el archivo de familiarización con PDDL, en el curso de familiarización, y como expliqué el otro día en el laboratorio, de acuerdo, en el Editor Planning Domains tienen un sitio en el que van a tener, bueno, pues diferentes archivos de problema para diferentes dominios, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que recurran a ellos para intentar aplicar los diferentes algoritmos de planificación y extraer conclusiones. ¿Vale? Escojan los planificadores, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes han decidido escoger unos archivos de dominio y de problema y ahora tienen que escoger los planificadores, ¿de acuerdo? Al escoger los planificadores, tienen que describirlos en el trabajo, ¿de acuerdo? Y describirlos con sus palabras. No me vale que ustedes le pregunten a ChatGPT o a Perplexity cómo o en qué consiste ese planificador y me pongan una descripción somera, ¿de acuerdo? Lo que se espera es que vayan a artículos científicos, que intenten entender qué es lo que pone ahí y que investiguen sobre cómo funcionan. Y eso lo plasmen en el documento, ¿de acuerdo? Y pues eso, lo idóneo es realizar una comparativa de diferentes planificadores con diferentes dominios para intentar sacar conclusiones y para responder a las preguntas que ustedes se planteen. Por eso, en cierta forma, es bastante abierto esta actividad y normalmente no suele haber dos actividades igual porque es muy raro que alguien responda a la misma pregunta con los mismos dominios y los mismos planificadores, ¿de acuerdo? Lo que les digo, como es difícil qué comparar, pues conviene primero que miren qué opciones van a instalar. Hay gente que directamente suele preferir hacerlo con el Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Con los planificadores que hay ahí, eso lo pueden hacer. Y hay gente que prefiere pues instalar otros planificadores. Bueno, pues, máxima libertad, máxima responsabilidad, ¿de acuerdo? Definan los términos de la comparativa, es decir, y ahora veremos en la diapositiva 11 qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, ¿de acuerdo? Eh, o sea, tienen que definir y tienen que preguntarse qué es
lo que quieren demostrar con el artículo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo o cuál es el objeto que ustedes intentan concluir a través del estudio que van a realizar, ¿de acuerdo? La extensión máxima nuevamente no puede ser superior a 8 páginas, ¿de acuerdo? Y ojo, hay ocasiones en las que el Visual Studio Code toma mucho tiempo para llegar a una respuesta, ¿de acuerdo? Y les puede incluso echar. Cuando les echa, puede ser por dos motivos. Uno es porque han superado el tiempo, ¿de acuerdo? Creo que pues al torno a un minuto o un minuto y medio. Si está más de un minuto y medio intentando buscar solución, salta y dice que no encuentra un plan, ¿de acuerdo? Pero hay otras veces que suele devolver me parece que es un NaN o directamente, rápidamente da un plan not found. Eso es porque el tipo de planificador que han escogido no es acorde con el archivo del problema o el archivo del dominio, ¿de acuerdo? Es como si con strips intentan resolver un problema de costes, les va a decir que no congenia. Entonces, por eso hay que mirar y hay que entender muy bien los planificadores, porque tenemos que cogerlos para los archivos del dominio que son válidos, ¿de acuerdo? Aquellos que escojan archivos del dominio, archivos de problema, que no son compatibles con los planificadores, pues tendrán una penalización, ¿de acuerdo? Porque me he llegado a encontrar algún trabajo de, no, este no cumple, este no cumple, este no cumple, este no cumple, la solución a la que llego es que no hay solución. Digo, hombre, claro, si usted está escogiendo todos los planificadores que se haya escogido, ninguno es acorde al problema, pues entonces es lógico que no obtenga solución. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Aquí, como tienen que utilizar una plantilla de un artículo científico, ¿de acuerdo? Les he puesto en Fermín Rodríguez, en material relacionado con la actividad 3 el formato del artículo que tienen que emplear, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les he puesto aquí la plantilla obligatoria. O bien se la pueden descargar de aquí, o bien pueden venir desde este artículo científico, pueden venir desde este enlace, ¿de acuerdo? Lo que ustedes prefieren. Lo que no esté en esta plantilla, pues no se corregirá. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, siempre hay alguien que termina utilizando otra plantilla, no sé por qué. Pues bueno, en este caso, yo les indico cuál es la plantilla que tienen que utilizar. Otra cuestión, los artículos científicos no son tutoriales, ¿de acuerdo? Hay gente que empieza y dice, no, pues primero intenté hacer este modelo, luego intenté hacer esta comparación, aquí he obtenido esta conclusión, luego he obtenido este modelo, luego he hecho este experimento. No. O sea, un artículo científico tiene una introducción en la que se cuenta, bueno, tiene un abstract en la que se cuenta de manera resumida cuáles son los objetivos y los resultados que se han obtenido. Tiene una introducción en la que se cuenta cuáles son los hitos que se pretenden resolver y a qué se le quiere dar respuesta. Tiene un apartado de estado del arte o descripción de algoritmos, ¿de acuerdo? Y luego tiene un apartado de resultados, un apartado de discusiones y un apartado de conclusiones, ¿de acuerdo? Un artículo científico tiene que tener esos apartados. De hecho, si ustedes van a esta plantilla, ahí les va a especificar cuáles son los apartados que debe contener un artículo científico. ¿Vale? Entonces, con respecto a la comparativa de los planificadores, pues bueno, no vale, ¿de acuerdo? Y por eso lo he puesto en rojo, coger el archivo del problema y el archivo del dominio de la actividad 2 y comparar BFWS y Lama First. ¿Por qué? Porque eso es lo que se les ha dicho que como máximo pueden llegar a hacer en la actividad 2, ¿de acuerdo? Entonces, el como máximo de la actividad 2 marca el, o sea, lo que no se puede hacer y a partir de lo cual hay que hacer en la actividad 3. ¿Qué es lo que sí vale? Pues bueno, puede coger el dominio de la actividad 2, incluso si quieren podrían coger el que ustedes hayan modificado en la parte 4 y haciendo el problema mucho mayor, ¿de acuerdo? Es decir, añadiendo muchos más rovers y muchos más objetivos, ahí sí, probar BFWS, probar la MAFIRST o probar otros planificadores que están en Visual Studio Code y lo importante, sacar conclusiones y responder a las preguntas que ustedes se planteen. ¿Qué es lo que se suele valorar mejor? Pues que aparte del dominio de rovers, utilicen otros dominios, es decir, vayan al editor Planning Domains y prueben pues, el dominio de Barman, el dominio de Airplanes, el dominio de Airports, el dominio de Elevator, hay un montón de dominios, ¿de acuerdo? Y lo mismo con otros planificadores, pues intentar sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Lo que decíamos, de lo que sí vale, lo que no vale es poner
únicamente los resultados de ver. ¿De acuerdo? Hay que, con esos resultados, responder a las preguntas que ustedes se hayan planteado. Con respecto a la rúbrica, pues como siempre, tenemos una parte de penalización por el tema del plagio y luego aquí les pongo, ¿de acuerdo?, los criterios sobre los que se va a evaluar, ¿de acuerdo? Pues si el diseño y la descripción de la estructura de la comparativa es adecuada, si se describe correctamente el dominio, si se describe correctamente los problemas que se han escogido de esos dominios, si se describen correctamente los planificadores, si se describe correctamente si esos planificadores son adecuados o no para los problemas que se han escogido, si realmente se hace una comparación y un análisis profundo de los resultados obtenidos. Y luego ya ven que aquí tienen bastantes puntos con respecto al formato del artículo, ¿de acuerdo? Creo que el formato en este caso son 2 puntos sobre 10, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues que por cumplir el formato, ¿de acuerdo? Ya se obtienen bastantes puntos. Entonces, léanse con detenimiento la rúbrica, pues sobre todo que haya referencias bibliográficas, que las tablas y las figuras estén numeradas en el texto y ese tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí les resalto una serie de puntos y aquí, pues nada, les comento eso, que desde mi punto de vista lo más interesante es que utilicen ustedes directamente lo que van a utilizar en la segunda actividad, pero que para aquellos que quieran, aquí les dejo una serie de enlaces para que si quieren instalarse otros planificadores puedan, ¿de acuerdo? No es la opción más recomendada, ¿de acuerdo? La opción más recomendada es que utilicen el Visual Studio Code y no inviertan tiempo en intentar la programación de otros planificadores, pero bueno, si ustedes quieren y están y tienen soltura, pues bueno, yo ahí les he dejado una serie de alternativas. Y esto sería la presentación de la actividad 3, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo hasta aquí he llegado. No sé si tienen alguna duda de la actividad 3, pulgares arriba, pulgares abajo. Sí, María Elena, planificadores me refiero a BCWS y a Lama First. A esos, a lo quiero decir, no vale con coger el dominio que nosotros y el problema que nosotros les hemos dado en la actividad 2 y, y sobre ese dominio emplear BCWS y Lama. Sí vale coger BFWS y Llama y buscar en el editor Planning Domains otros dominios sobre los que aplicar esos planificadores y comprobar si se cumplen las premisas o las hipótesis que ustedes se han planteado. Vale. No sé si era usted la que tenía alguna pregunta que me quería realizar sobre... Sí, venga, pues va, láncela. Vamos a ver si en 5 minutillos la resolvemos. Jesús, ya las tenía escritas. Madre del amor bendito. Vale. En la pregunta 1.1 estoy colocando fotos de lo realizado. ¿Debería también hacerlo en el apéndice o ya no? Bueno, quiero decir, pues, quiero decir, el criterio 1.1 al final lo que pretende es que usted ejecute el plan y vea que el dominio está bien instalado y ha llegado a una solución, ¿de acuerdo? O quiero decir, lo que se pretende ver en el criterio 1.1, perdón, es que ustedes o su grupo han sido capaces de instalar bien el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso se ve en pantallazos, pues pongan unos cuantos pantallazos o a lo largo del documento pongan capturas de pantalla en las que se vean cuáles son los planes a los que han llegado y con eso es suficiente. Si quiere poner algún pantallazo más y se empieza a dar cuenta que con las 8 páginas no son suficientes, pues pongan la información en los anexos, ¿de acuerdo? La pregunta uno queda respondida. Vale. Pregunta 2. Se indica enviar el fichero creado en el punto 4. Sin embargo, no admiten el archivo de código. ¿Significa que debemos enviar el código creado escrito en el documento de la actividad 2? No, no. Yo lo que quería decir es que
en el código PDF que ustedes generen en el documento PDF, ahí no tiene que haber código. Pero ustedes, tanto en el punto 4 como en el punto 2, tienen que mandar los archivos del dominio y los archivos del problema. Es decir, nosotros les hemos dado un archivo de dominio y un archivo del problema. Bien. Para el criterio 2 o para el caso 2 o para el punto 2 en el que solo tienen que hacer modificaciones del problema, ustedes tendrán que coger el archivo del problema original, realizar una serie de modificaciones y guardarlo. ¿De acuerdo? Y otra vez sobre el problema original, realizar una otra serie de modificaciones y guardarlo. Esos archivos ustedes nos los tienen que enviar, me los tienen que enviar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en el punto 4? En el punto 4 ustedes tendrán que modificar el archivo del dominio y ese archivo del dominio, con las modificaciones que hayan introducido, tendrán que correrlo sobre o bien el plan original o alguno de los que ya hayan modificado, ¿de acuerdo? Y esos también nos los tienen que pasar, porque yo tengo que ejecutar esos problemas y ver que realmente llegan a las mismas soluciones que ustedes han indicado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues al final los alumnos lo que suelen hacer es generar un zip en el que está el elemento, ¿de acuerdo? O, eso quiere decir, hay gente que sube directamente todos los archivos, sube los 5 archivos, ¿de acuerdo? El archivo del dominio original, bueno, serían 6 archivos. Sería el archivo del dominio original, el archivo del problema uno modificado, o sea, el archivo del problema con las dos modificaciones que se piden en el caso 2, el dominio que se pide en el punto 4, el problema para ese dominio en el punto 4, ¿de acuerdo? Y la memoria. Serían esos 6 archivos. Entonces, esos 6 archivos los pueden o generar un punto zip y subirlos o subirlos de forma individual. Ojo que los tienen que subir todos los miembros del grupo, ¿de acuerdo? No vale con que los suba uno solo. Más la bitácora de asistencia, sí, eso es. Bueno, yo cuando vaya a evaluar, lo que voy a evaluar, claro, a ver, no, o sea, quiero decir, esos son los archivos que tienen que subir, pero en la memoria, lo que ustedes tienen que explicar es, quiero decir, cuando a ustedes se les dice, tiene que hacer una modificación del código. En el código tiene que explicar cuáles son las modificaciones que hace y en el archivo del dominio tiene que especificar también cuáles son las modificaciones que se hacen. Es decir, si a ustedes le piden que añada un nuevo waypoint, pues tendrá que decir, se ha añadido el predicado tal porque se pedía añadir un nuevo waypoint. Pues perfecto, pues luego en el archivo de PDDL, pues pone un punto y coma y pone el comentario de se añade el objetivo tal. ¿De acuerdo? ¿La evaluación sería sobre los 7 archivos? Sí, claro, porque yo tengo que correr y tengo que ver que todo tiene una coherencia y que las modificaciones que se han hecho pues tienen coherencia. ¿Entendido el punto 2? Vale. Punto 3. En la clase anterior de PDDL, ¿a qué se refería con la modificación simple y con todo el problema? Es decir, que no calificaría bien realizar solo la acción simple que no se puede comparar con los otros casos. Vale. En este caso, lo que yo estaba queriendo decir era lo siguiente. A ustedes se les pide que hagan una acción, ¿no? O que modifiquen las acciones del problema de PDDL, del dominio, perdón, que a ustedes se les da. Entonces, mi consejo era, ustedes hagan la acción, ¿de acuerdo? Hagan la acción y hagan un archivo de problema reducido en el que vean que esa acción se utiliza, ¿de acuerdo? Es decir, que ustedes la acción la han programado y tiene sentido. Y una vez que vean que, quiero decir, o sea, lo que quiero que tengan en mente es que si normal, pero quiero decir, esto pasa en todas las codificaciones, ¿de acuerdo? Me imagino que cuando ustedes trabajan también, nadie hace todos los cambios y luego le da a ejecutar y le sale bien a la primera. Lo que se suele hacer es ir paso por paso, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que les decía es, hagan la acción y el archivo del problema, modifíquenlo para que se emplee solo esa acción. Si se emplea solo esa acción, es que la acción la han codificado bien. Y una vez que ya han comprobado que la acción la han codificado bien y que se ha ejecutado un único paso en el que se ha empleado esa acción,
¿de acuerdo? Luego empleenla en uno de los problemas, ¿de acuerdo? Ese archivo de dominio que ya han comprobado que funciona bien, utilícenlo modificando brevemente alguno de los problemas de o bien el caso original o el caso 2.1 o el caso 2.2, ¿de acuerdo? Porque lo que se quiere ver o lo que quiero que analicen es esa modificación del archivo del dominio, cómo afecta sobre los problemas con los que ustedes pueden comparar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si me ponen un entorno en el que solo se aplique esa acción, pues no van a poder sacar conclusiones, ¿de acuerdo? O sea, más o menos, para que se hagan una idea, el objetivo de la práctica es el siguiente. Ustedes ejecutan un problema de un archivo y un dominio. Modifican los archivos del problema. Ejecutan en el punto 3 esos archivos de problema que ustedes han comprobado con el dominio sin modificar y sacan una serie de conclusiones. Y en el apartado 4 lo que se hace es modificamos el archivo del dominio, modificamos ligeramente el archivo del problema para que se empleen las acciones que hemos definido en el archivo del dominio, ¿de acuerdo? E intentamos sacar conclusiones sobre las conclusiones que hemos sacado anteriormente, ¿de acuerdo? Pero claro, si ustedes me ponen un problema en el que solo se emplee esa acción, pues entonces no pueden sacar ninguna conclusión. Eso es, que lo corra solo esa acción para comprobar que la ha codificado bien y que luego la corra con un problema de los anteriores para poder comparar. ¿Entendido? Pues nada, con esto y un bizcocho, hasta el próximo lunes a las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan me la trasladan al foro y yo se la intento resolver a la mayor brevedad posible, ¿de acuerdo? Y lo que les decía, lo que le comentaba al compañero, hagan el trabajo en grupo, yo creo que no van a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Pero no lo dejen para el último momento. Así que nada, bueno, es lo máximo, no lo sé, yo intento hacerlo lo mejor que puedo, ¿de acuerdo? No sé el resto de los profesores cómo lo harán, pero yo desde luego intento hacerlo lo mejor que puedo. Un saludo a todos y nada, nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. ¿Soy el único? Bueno, María Elena, seguro que no, seguro que el resto también lo intentan hacer lo mejor posible. Bueno, nada, que me van a sonrojar. Venga, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Pasen buena tarde. Adiós, adiós. Nada, a ustedes. Sí, sí, aquí hace un calor. No se pueden hacer una idea de las ganas que tengo de cerrar la clase para quitarme la camisa y la corbata, que va a ir todo a la lavadora. Venga, un abrazo. Adiós, adiós.